Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis. Muchísimas gracias también, Piscis, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Piscis, te pido por favor que me sigas apoyando con la lectura. Si puedes ver lo que es el comercial completo y la lectura completa. Muy bien, Piscis. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Me dicen, supera las dificultades. El arcángel Jeremiel, lo peor ha quedado atrás y ya ha superado todos los obstáculos. Yo siento, cariño, que muchos de ustedes están en un proceso de liberación en cualquier aspecto, tanto lo que es en la parte sentimental como también lo que es en la parte laboral o económica. Si hablamos lo que es en la parte sentimental, a lo mejor de repente estabas en una relación o en una situación en la cual había bloqueos, mucho estrés también puede ser, y en estos momentos quizás cada uno está tomando rumbos diferentes. El otro mensaje que te puedo dar, puede ser que muchos de ustedes han encontrado la solución a su problema también en los sentimientos. Por eso que los arcángeles me dicen, lo peor ya ha quedado atrás o simplemente ha salido todo a la luz para tu beneficio propio. También lo que puedo sentir con la carta de los arcángeles. Siento que muchos de ustedes, si a lo mejor de repente no encontraban lo que es un trabajo, si a lo mejor de repente no había ascenso o no te valoraban lo que es en un centro de trabajo, en un proyecto, en un negocio, pues simplemente toda esa etapa negativa queda atrás. Y ahora vas a empezar a encontrar tu camino, lo que es en la parte laboral. Pero a mí me dicen, Piscis, siento un Géminis, ¿vale? A mí me dicen de que tú vas a tener un cambio en tu vida, una superación. Vas a empezar a resurgir como el ave fénix. A ver, Piscis, vamos a ver, cariño. Signos. Me sale un Aries, me sale un Leo, me sale lo que es un Virgo, tenemos un Capricornio y un Cáncer. Te voy enseñando las cartitas. A ver. Te voy a dar lo que es iniciales para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Y luego vamos a empezar con el tarot vidente de luz. A ver, iniciales. Tú ve tomando solamente lo que es tuyo, ¿vale? Lo que no, déjalo. La letra J, la letra K, la letra G, la letra E y la letra O. Vamos a continuar. A ver qué me dicen lo que es el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. Vamos a ver qué me dicen el tarot. Uy, cariño, yo siento que tú quieres soltar a alguien también, ¿vale? Porque lo siento en el tarot. Hay algo que te fastidia, hay algo que te molesta, sí. ¿Quieres soltar? O a lo mejor me dice Richard, lo que yo quiero es desenmascarar a alguien. También puede ser el caso. Tenemos aquí la carta de la Reina de Bastos, la carta del As de Espadas, tenemos la carta del 9 de Espadas, la carta del 5 de Bastos y tenemos aquí la carta del 10 de Copas. Al final me salió una carta buena. Yo lo que estoy viendo, Piscis, que a lo mejor es como si me dijera Richard, todo este tiempo esta persona es como si no le afectaran los problemas. Puede ser que también estás lidiando con una persona que es algo despreocupado, despreocupada, como que no se toma las cosas, no es que no se tome a la seriedad, simplemente que es una persona pues que vive el día a día, alguien bohemio, alguien bohemia también. El otro mensaje que a lo mejor a ti lo que te da tristeza, a ti lo que te da pena es la indiferencia de esta persona, como que no lo afecta nada. Como que a lo mejor eres tú quien se está lamentando por los problemas, por los bloqueos que existen lo que es en la relación o los problemas que tú puedas tener lo que es en el trabajo, pero ellos no, ellos no. Si tú estás en pareja, tú desearías que esta persona como que se ponga un poco más lo que es de repente en tus problemas, ¿vale? En el, ¿cómo se dice? En el talón de tu zapato, ¿vale? Que sea un poco más sensible contigo. Más empático, que a lo mejor trate de buscar o ayudarte o sacarte de ese atolladero, de ese problema. Yo siento que tú estás lidiando con una persona un poco pasota, por llamarlo así, ¿vale? Un poco pasota. Como que esta persona se puede caer el mundo y ella continúa con su vida. O sea, no le afecta nada. Tú a lo mejor de repente en estos momentos estás preocupado, preocupada por alguien y ellos no reaccionan. Y esta situación a ti te lleva inclusive a dudar si realmente te ama o no te ama. Porque mira, tú lo pasas mal, Piscis.
tú lo pasas mal, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del 9 de espadas. O te preocupa de repente cómo una persona está llevando su vida de una forma loca. Puede ser un hijo, puede ser una hija también, o una persona cercana. Te preocupa, porque la carta del 9 de espada nos hablan de preocupación, nos hablan también de lamento. Por eso te decía que a ti te llama la atención cómo esta persona no se da cuenta en el nivel del problema que existe en esta familia, en este hogar, en la pareja. No se da cuenta. Y esta situación pues te tiene un poco estresado, estresada. Todavía hace falta mucho, te soy sincero, para que reaccione. Todavía hace falta mucho para que se dé cuenta que así como está actuando, está cometiendo un error. Porque tenemos aquí la carta del 5 de bastos, que esta situación todavía va a continuar. Pero cierras con la carta del 10 de copas. Deja que las cosas se pongan en orden. Es muy importante que tú también hables, ¿vale, Piscis? Dile, oye, tú, cucaracho, ¿vale? No lo digas cucaracho. Mi papi, mi mami, como tú quieras llamarlo. Mira, a mí no me gusta cómo actúas tú. Yo siento a veces que no te intereso. Yo siento que a lo mejor de repente los problemas que tenemos, como que no lo tomas importancia. Para mí es importante. Es muy importante que tú hables esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot vidente, no, elemental. Vidente de luz ya le he sacado. El tarot elemental. Vamos a ver, Piscis. ¿Qué me dicen? Uy, cariño, tú quieres liberarte. Yo me vuelve a salir, siento esa energía, porque las cartas cuando quieren volar es porque quieres liberarte de algo. Triángulos amorosos también estoy viendo aquí. Triángulos amorosos. O tú estás lo que es en un triángulo amoroso, o puede ser que me dice Richard, yo he descubierto que mi pareja está lo que es en un triángulo amoroso. Quizá de repente por eso te preocupa. Puede ser que muchos de vosotros lo único que quieren es liberarse de alguien. ¿Para qué? Para que puedas empezar tu nueva vida, para que tu nuevo comienzo. Si estás comprometido, si estás casado o casada, creo que lo que tú estás buscando es el divorcio y por el momento no te lo dan, ¿vale? Pero en el futuro sí. La carta del 3 de copa, la carta del as de oros y la carta de la sacerdotisa. Yo lo que estoy viendo, cariño, como que me dice Richard, estoy rodeado de tanta gente, estoy rodeado de repente de familia, pero a veces me siento un poco incomprendido, incomprendida. Como que tú eres la persona madura, seas hombre o mujer, de la familia, de la relación, de la historia. Y siento que hay una incomprensión aquí. Muy bien. Por otra parte también, mi querido Piscis, siento un Virgo. Si menciono signos sin querer es porque la energía de esta persona está aquí. Por otra parte, yo lo que estoy viendo que tú vas a reclamar a alguien o te han reclamado a ti, diciendo, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Por qué te noto tan coqueto, tan coqueta? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto preguntas por él o por ella? ¿O por qué a lo mejor de repente ahora ha puesto fotos en sus redes sociales? Pero hay un careo aquí, hay un careo, ya sea de tu parte o de parte de ellos o de ellas, hay un careo. La carta también del paje de bastos, tenemos aquí la carta del 6 de oros, la carta también del 2 de bastos, la carta del 3 de bastos, puro bastos, y la carta de la muerte. Tú lo que quieres también, mi querido Piscis, yo veo que aquí muchos de vosotros están buscando reconocimiento. Esto es la lectura prácticamente. Reconocimiento tanto también de los hijos. O tú quieres de repente que tus hijos despabilen. Richard, tengo un hijo, tengo una hija que no hace nada por su futuro. No hace nada de repente por progresar. O a lo mejor me dice Richard, yo en estos momentos estoy teniendo problemas con mis hijos o con mis hermanos, con mi familia, porque me tienen una deuda. Y yo veo que ellos prácticamente disfrutan la vida. Yo veo que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad o de iniciativa de devolverme ese dinero. O simplemente de solucionar este problema como familia. Tú quieres recompensa, cariño, ¿vale? Tú estás buscando esto, reconocimiento. Pero yo veo que ellos, cariño, tienen una actitud muy diferente a la tuya. Vamos a continuar. A ver qué me quieren decir. Vamos a cambiar de mazo. A ver. El tarot arcano. ¿Qué me quieren decir para vosotros? Con mucha fe, mi querido Piscis. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta del emperador. Tenemos aquí la carta del 9 de bastos. La carta del 6 de espadas. La carta del 9 de copas. Y tenemos aquí la carta del as de bastos. Mi querido Piscis, para muchos de vosotros es muy importante la aprobación
de tu entorno, la aprobación de tus hijos, de tu familia. Muchos de ustedes tienen una propuesta formal, una propuesta seria, al margen de cómo sea la persona que te hace la propuesta, ¿vale? Pero hay una persona que quiere tener un hogar, quiere tener una familia o quiere tener algo serio contigo, pero tú te sientes de repente un poco bloqueada, un poco presionada de repente al qué dirán. Richard, yo no sé si van a aprobar mis hijos, mi familia, mi madre, mi entorno, pero a mí me dicen que es necesario, cariño, que tú te rescates, porque tenemos aquí la carta del 6 de espadas, pero siento que tú te sientes un poco amenazado o amenazada. Hubiera preferido, Richard, que no me haga esa propuesta, me dices. Yo lo quiero, yo lo amo, pero no puedo ir en contra de los míos. Cariño, al fin y al cabo es tu vida, tus hijos, tu madre, tu padre, ya tienen sus momentos o van a tener su momento para ser felices. Aquí estamos hablando de tu felicidad, Piscis. Siento un Libra, ¿vale? Si digo signo sin querer, ya sabes, es el signo de esta persona. A veces ni me entero que he dicho un signo y lo digo. Es esto, cariño. Tú estás buscando aprobación porque tenemos la carta del 9 de copas y tenemos la carta del as de bastos. Tú buscas aprobación de los demás. Y te vuelvo a decir, Piscis, y entonces Virgo, es tu vida. Tú tendrías que rescatarte, tú tendrías que ser feliz. Esto también está vinculado a lo que es en el trabajo, porque a lo mejor de repente tú buscas aprobación de los tuyos. A lo mejor te dicen, ¿cómo vas a dejar ese trabajo si ahí estás fijo? ¿Vale? Vale, pero en el otro trabajo hay una propuesta que voy a ganar más. Además, mi currículo va a aumentar. Pero tu familia, de repente, tu entorno te dice, no es buen momento para dejar esto. O tú quieres hacer algo nuevo en tu vida y tu familia te dice, no es buen momento. O simplemente te dice, tú te lamentas o te sientes mal porque a lo mejor tu familia ha invertido tanto en una profesión o en algo que a ti no te hace feliz, ¿vale? Pero tú tienes que empezar a hacer algo por ti, cariño. Muy bien. Economía. A ver. Y luego respuesta. Tenemos la carta del mago, tenemos la carta del carro, el ermitaño, la carta de la muerte y tenemos la carta de los enamorados. ¿Ves, cariño? Tú tienes que avanzar con tu proyecto, con tu negocio. Las oportunidades vienen a tu vida, pero tenemos la carta del ermitaño en el presente que puede estar representado por tu familia o simplemente tus miedos, ¿vale? Tus inseguridades. Porque la carta del ermitaño puede ser muy inteligente, puede ser muy todo, pero no quiere salir de su lugar. Es como si fuera un ratón de biblioteca, no quiere salir de la biblioteca. Entonces me dicen, tú tendrías que avanzar porque este nuevo comienzo, este nuevo inicio, te lleva a lo que es a tu felicidad. Porque cierras con la carta de los enamorados. Hablamos de economía, ¿vale? Puede ser que también este cambio que tú vas a hacer, lo que es en la parte económica, o aceptar ese nuevo proyecto, también te va a llevar ¿qué? A que tú conozcas a una persona especial. Si tú no quieres conocer a una persona especial, a que tú seas feliz, lo que es en la parte laboral. Muy bien, vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. A ver, cariño. 3 grupos. 7 segundos, un momento. Opción 1, opción 2, opción 3. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del juicio es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del colgado es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de los enamorados es un sí. Vamos a ver. Porque a veces me lo dicen, Richard, ¿y dónde quedamos los solteros y solteras? Vale, vamos a ver solteros y solteras, mi querido Piscis, vamos a ver. Recuerda que es una lectura general, cariño, tú solamente toma lo que es tuyo. A ver, vamos a ver, Piscis, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, Piscis, a ver. Tenemos aquí la carta del as de espadas. Alguien te piensa, cariño, tú estás pensando en alguien. Sale la carta de la templanza. Pero estás buscando el momento oportuno para decir lo que sientes también. Creo que te da un poco de pena, por decirlo así, ¿vale? De temor, hablar. Sale la carta del 6 de pentáculos. Cariño, esta persona también te piensa, pero está esperando que tú des ese gran paso. La carta del mundo. Y tenemos aquí la carta del 9 de copas.
Mi querido Piscis, esta persona ya sabe que tú tienes algún tipo de interés por él o por ella, te soy sincero. Para muchos de vosotros solteros y solteras, tranquilamente esta persona quizás tiene ya una familia. Esto, a lo mejor ya está divorciada o divorciado, o puede ser que tenga familia también, ¿vale? Te digo así porque tenemos la carta del 6 de Pentáculos. Por eso te digo que él o ella está esperando que tú des señales. El otro mensaje. Para muchos de vosotros hay alguien que te despierta mucho la atención, alguien que puede estar en tu trabajo o en tus estudios, porque la carta del mundo nos habla de trabajos o estudios. Esta persona a veces te mira nada más, ¿vale? O simplemente me dice, Richard, me gustaría saber por qué esta persona es tan detallista conmigo. Me gustaría saber por qué esta persona me mira tanto, ¿vale? Porque veo que no llegan más allá, no hace falta comunicación. Puede ser que a lo mejor ambos son muy tímidos también, pero te gustaría saber por qué. Hay ese juego, vamos a ver. Hay ese juego, cariño, vosotros en el futuro van a tener algo, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque tenemos aquí lo que es la carta del as de oros. Por eso te digo, yo creo que esta persona ya sabe las intenciones que tú tienes, simplemente que quiere que tú tomes la iniciativa. Richard, yo soy mujer, los hombres tienen que tomar la iniciativa. Cariño, ya estamos en otros tiempos. Pues simplemente también tú puedes decir, hey tú, yo qué sé, Juan Alberto de la Rúa, qué bien te queda esa camisa. Entonces despierta su atención. Poco a poco ganarse su confianza de este cucaracho, cariño, para que vosotros puedan tener lo que es una relación como Dios manda. Pero ellos ya saben, cariño, que hay tensión entre ustedes, hay mucha tensión, ¿vale? Vamos a continuar. Pero muchos se miran, déjense de mirar y actúen. Vamos a ver. Las características. A ver qué me dice Piscis, las características para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. Me dice, muchos de vosotros, hay una persona que está en tu mente. Puede ser que esta persona, su trabajo está vinculado con la educación o el diseño también. A lo mejor de repente tú eres profesor, profesora, puede ser que seas un diseñador o algo relacionado con el arte también, ¿vale? Es una persona también un poco orgulloso, un poco orgullosa o que tiene un cargo importante. Vamos a ver, puede ser alguien de elemento aire. Por otra parte, sientes una conexión muy importante con una persona que puede ser de elemento fuego o con la persona de elemento aire. Esta persona es de contextura normal, tiene el cabello largo, algunos inclusive se hacen como rastas. Practica algún deporte de meditación o de relajación. O puede ser que sea un masajista. No sé por qué me llega. Cariño, ¿no será que estás con tu masajista? O algún tipo de deporte de relajación o meditación. Vamos a ver. Me dicen, te va a llegar una oportunidad o simplemente esa oportunidad o ese gran amor está dentro de tu proyecto, de tu trabajo, de la escuela, de tu negocio, mi querido Piscis. Puede ser alguien de elemento tierra también. Vamos a ver, a ti te vino un regalo, ¿vale? Hay alguien que quiere decirte todo lo que siente, porque tenemos aquí la carta del 7 de bastos y la carta del as de oros. Alguien quiere decirte todo lo que siente, cariño. Me están diciendo, si tú estás teniendo algún tipo de trámite legal, me dicen, a lo mejor de repente vas a tener que recurrir otra vez, porque me ha salido la carta invertido. Puede ser que esta opción, esta oportunidad con la carta del as de oros, si tú has perdido un juicio, si a ti a lo mejor de repente te han hecho firmar un documento que no corresponde, vas a tener la oportunidad de solucionar esto, ¿vale? Vas a tener la oportunidad. El otro mensaje, si a lo mejor de repente ha habido un malentendido con una persona relacionado con los sentimientos, se va a poder solucionar esto porque tenemos la carta del as de oros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede tener rasgos asiáticos, cabello largo, negro, un poco ovalado, los ojos chinitos, tiene la nariz un poco ancha también, labios normales pero rojos. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con la justicia o trámites legales o documentación o oficina. La carta de la sacerdotisa. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser mayor de 30 años. Físicamente es una persona que se cuida, tanto lo que es en su estado físico como también lo que es en la parte, vamos a poner, de la ropa, de la vestimenta. Una persona muy intuitiva, puede ser un Tauro, puede ser un Virgo también. A lo mejor su trabajo está relacionado lo que es en la parte comercial.
Puede ser que esté vinculado a lo que es en la venta de ropas, accesorios de moda, cosmético, eventos sociales también, pero que esté relacionado con, vamos a poner el turismo o la diversión, ¿vale? O puede ser el arte también, puede ser el caso. Vamos a ver un hito más que me dice. Muchos de vosotros de repente han tenido un problema con una persona que está lo que es en la distancia. Ha habido un malentendido aquí. Sientes que a lo mejor la relación entre ustedes dos ya se acabó o no hay nada que rescatar, pero a mí las cartas me dicen que todavía se puede rescatar. Es cierto que está en lo que es en la cuerda floja, pero esto no es el fin. Esta persona tranquilamente está en un lugar donde actualmente hace un poco de fresco. Es una persona que se viste muy bien. Puede ser que esté en algún lugar de Europa o en un país donde hay una capital muy grande. Especialmente es un lugar muy cosmopolito. Siento que esta persona también puede ser que a lo mejor está dentro de tus estudios también, o de un proyecto o de un trabajo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón, mi querido Piscis. Te me cuidas y hasta la vista. Gracias. Bendiciones.